En vídeos anteriores estuvimos viendo la importancia que tenía completar un proceso de cambio de inyectores de forma correcta. Vimos bastante teoría sobre ello y hoy precisamente lo que queremos es realizar de forma práctica justamente este reemplazo de inyectores. Podemos elegir más o menos cualquier marca, cualquier modelo y en cuanto al cambio se refiere, no dista mucho de unos modelos a otros. Donde realmente hay unas diferencias y grandes es en el sistema de programación. En función del tipo de la marca del inyector y el modelo del vehículo, tendremos muchos problemas o pocos problemas y realizaremos muchos pasos o pocos pasos en función de todo esto que hemos dicho. Los más sencillos de todos son los Bosch. A partir de ahí, Denso es el más complejo que existe. Entonces, hoy vamos a realizar el cambio de unos Denso. La marca Denso ofrece un inyector que ellos firman que es de lo mejorcito que existe en cuanto a consumo se refiere, y eso lo puedo corroborar, es así, pero en cuanto a dificultad técnica, también es el más elevado. Eso quiere decir que, si no estamos al día en cuanto a manuales de fabricantes oficiales se refiere, vamos a omitir muchos de los pasos que son imprescindibles para este modelo en concreto. Todo puede ser que hoy salga todo a la primera, pero no es común. Hay ciertas dificultades y si hoy sale todo perfecto a la primera, os prometo que os traeré un caso difícil en el cual tengamos que pasar bastantes minutos averiguando por qué no somos capaces de programar, porque esto es muy aleatorio, no lo sabemos hasta que nos ponemos a realizar esta operación. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Son miembros amputados. No. Cuando compramos unos inyectores originales, nos vienen envueltos de esta manera. Vienen en una caja de cartón normal y corriente y no traen más que esta protección. Si lo compráramos en la casa Denso, nos servirían exactamente el mismo inyector, pero dentro nos vendría una cartulina que es de lo que hemos hablado en alguna ocasión, que muchas veces se nos pasa por alto, omitimos la información o directamente no la leemos. Siempre que compramos un juego de inyectores o un inyector en un canal secundario, no el oficial, cuidado con esto y ahora os cuento por qué, nos viene una información que nos da más o menos una noción de aquellas cosas que son imprescindibles. En esta cartulina lo que podemos leer es que es necesario introducir el código de compensación del inyector, que lo tenemos impreso en la parte superior del propio inyector. Si no lo hacemos, Denso no se va a mosquear, le da exactamente igual. Hay cientos de miles de vehículos que han sido reemplazados un juego de inyectores, ya sea nuevos o reconstruidos, a los cuales no se les ha emparejado esto con la unidad de control. En un próximo vídeo os enseño qué pasa de forma real con un motor abierto para que lo veáis. Pero es muy malo. No os imagináis, sobre todo cuanto más nuevo es el motor, más daños le producimos. ¿Por qué? Es sencillo. Siempre que tenemos un motor nuevo, las holguras de trabajo están en estándar. No tenemos un sobredimensionado por el propio desgaste. Por tanto, que el inyector esté mejor o menor ajustado, cuando un motor ya tiene desgaste, no ocasiona tantas dificultades. En cambio, si estamos hablando de un vehículo que tiene un motor recién montado, un motor nuevo, reparado, lo que vosotros queráis, en los cuales se haya rectificado el cilindro y puesto un juego de pistones nuevo, tendremos este tipo de dificultades. Aquí es donde será totalmente imprescindible que los inyectores salgan como saldrían de la factoría. Del siguiente párrafo lo vamos a dejar para otro vídeo. Aquí nos habla de lo que tendríamos que hacer con la bomba de combustible en caso de su reemplazo. Como es un fabricante, sobre todo especializado en piezas de combustible diésel, pues asemejan conceptos. Si los inyectores y la bomba tienen ciertas dificultades, ellos, para curarse en salud y limpiarse un poco las manos, lo que hacen es entregar este tipo de documentación. Lo que yo os recomiendo es otra cosa. Si es de normativa Euro 4 en adelante, en cualquier vehículo que tengáis que sustituir los inyectores, si os podéis hacer con el manual oficial,
Ahí tendréis una descripción bastante más detallada de los procesos que tenéis que seguir. Ojo, muy importante, aquellas marcas que utilizan un sistema de gestión por pasos automatizado, como podría ser, por ejemplo, Volkswagen, en los cuales utilizan una máquina, ya sea el 1551, 52, el que sea, da igual, la máquina del canal oficial utiliza un programa, el ElsaWin, que lo que hace es darte los pasos masticados. Tú le dices qué procedimiento quieres realizar y te va saliendo en pantalla todo aquello que tienes que hacer. Los procesos que van automatizados con la máquina de diagnosis no están en el manual. Eso significa que los talleres aftermarket, en teoría, no podríamos disponer de esta información porque es totalmente privada para el conducto oficial. En términos generales, si conocemos más o menos la dinámica de los inyectores y nos ponemos en el peor caso, que es el que vamos a ver hoy, todo lo demás es más sencillo y además ya tenemos los conceptos asumidos y por ello es que, como mucho, miraremos en la máquina de diagnosis si nos permite o no realizar estos pasos. Vamos a abrir uno de estos paquetes, o mejor dicho todos, y os explico cuál es el procedimiento antes de su montaje. Cuando nosotros sacamos de un envoltorio uno de estos inyectores, necesitamos anotar los datos que vienen con él. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar en el momento de programar. Y una vez tenemos instalado el inyector en el vehículo, no siempre es sencillo de tomar este tipo de lecturas. Más que nada porque el tamaño de las numeraciones, como podréis apreciar, que son estas que tenemos en la parte superior, esto pertenece al IDE, el código IDE, que es el de emparejamiento que vamos a precisar. En este caso es alfanumérico, hexadecimal y de 16 dígitos. Lo que nosotros tendremos que tomar es toda esta lectura, anotarla en un papel y luego la copiaremos en la unidad de control. En este caso, si os fijáis, esto es el conector eléctrico. Como es el conector eléctrico, cuando nosotros pongamos la ficha, nos queda oculto y esta numeración queda totalmente cubierta. Por tanto, sería imposible de poder realizar. Por eso os recomendaría que lo hicieseis siempre antes. Vamos a dar todos los pasos masticados para aquellos que vais mucho más avanzados, que esto lo habéis hecho 1000 veces y sabéis todos cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero lo repaso todo porque hay ciertos pasos que veréis que es muy sencillo confundirlos y de vital importancia. No sirve de nada hacer una cosa 1000 veces si en cada una de las 1000 veces nos dejamos algo importante o no tan importante. Para poder sistematizar un procedimiento tenemos que mecanizar todo y luego repetirlo, ya está. Entonces es necesario, y por eso precisamente lo detallo tanto, más o menos como yo lo hago habitualmente. Quiero comentaros otra cosa. Esta numeración que tenemos en la parte superior, en muchas ocasiones, si el inyector es nuevo, no, evidentemente lo vamos a poder leer con facilidad. El problema viene que en ocasiones tenemos que programar, o mejor dicho, emparejar. Ya sabemos que el tema de programar le viene bastante grande a lo que estamos haciendo aquí, pero sí que lo que hacemos es emparejar. Bien. Cuando vamos a emparejar un juego de inyectores de ocasión, pues porque hemos desarmado ese motor, lo hemos vuelto a montar y, por ejemplo, esos inyectores no se les tomó la posición que ocupaban en ese momento. Muy bien. O porque el cliente tiene un juego de inyectores de otro motor, porque los ha comprado de ocasión. Me da exactamente igual. Tenemos que programar un juego de inyectores en los cuales el número o la codificación IDE no podemos identificarla, no somos capaces de verla. Si no somos capaces de verla, una de dos, o encontramos una alternativa, que sí que la hay, ahora os cuento cómo, o directamente tenemos que desechar ese inyector porque no nos vale absolutamente para nada. Bien, como digo, tenemos varias alternativas. Una de ellas es contactar con el fabricante y darle el serial del propio inyector. ¿Cuál es el serial? El serial del inyector normalmente está troquelado en la estructura metálica y está compuesto por un código de 2 dígitos, una letra y luego 5 dígitos más. Dando este resultado al fabricante, si él lo estima conveniente, os dará la codificación IDE. Eso no siempre es así, pero en ocasiones sí que ceden esta numeración. Hay otra manera más y es mucho más sencilla, la podéis emplear vosotros mismos. Este código, normalmente por la propia fricción del contacto que existe entre la parte de plástico del conector y la estructura que tenemos en la cabeza del inyector, esa fricción va comiéndose estas letras, pero la que jamás se va a comer va a ser el QR que tenemos en la región trasera. En esta parte siempre tendremos el QR del propio inyector y aquí está
toda la información que podemos necesitar. De hecho, es un código QR que nos representa 49 dígitos. Ahora veréis toda la información que podemos extraer de esto, porque lo vamos a hacer para que veáis cómo hacerlo cuando no disponemos de esa información. Bien, ya nos ha reconocido el código. Este código tiene 49 dígitos. ¿Dónde podemos extraer esta información? De entrada, los 4 primeros dígitos que vemos, lo que nos están diciendo es la referencia en Denso. Cuando compramos un inyector de la marca Denso, que son los que llevan la mayoría de motores Puma, este tipo de inyector, toda la familia, es una 95.000 y después del 95.000 tenemos el 5801, que estamos hablando del 2200, o un 5810, que estamos hablando de la versión 2.4. Por tanto, estos 4 dígitos iniciales nos están dando esta información. Posteriormente, a continuación, tenemos un 546AC. Este 546AC nos viene a dar la referencia original, cómo termina la referencia original del producto. En este caso, después no se aprecia mucho, lo sé, sería 6 C de casa, 1 Q de queso, 9 K de kilo. Y aquí, a partir de la K de kilo, es donde tenemos esta información, que es lo que nos distingue un modelo de otro. Este 546AC es el que también tenemos en el código QR. A partir de la C tenemos el número 17, cosa que nos identifica que nos va a dar el serial. El serial, como os he comentado antes, lo teníamos en la propia estructura metálica y si os fijáis, nos da únicamente los números significativos. La letra no es importante para él, porque solo con los números ya distinguimos qué modelo es y qué variante y qué serie tiene. En este caso la serie empieza por 09, como podemos ver es tal cual, 01284, 01284. Tras el 284 tenemos un 4. Este 4 nos va a identificar el código IDE. A partir del 4 empieza el código IDE. Si os fijáis, podéis ver que empieza con una F, todos ellos empiezan siempre con una F. Esto nos ayuda. Nos ayuda a identificarlo porque, como os he dicho, tiene 49 dígitos y a partir de que sepáis dónde está, buscáis la primera F y sabéis dónde os empieza el IDE y todo lo demás, a no ser que tengáis que realizar otro tipo de operación, no lo necesitáis. A partir de la primera F, como digo, tenéis F00 Dinamarca 1212. F00 Dinamarca 1212. Segunda F. La segunda F está en la línea inferior y tendríamos un Francia 714 0 Francia. Francia 714, 0, Francia. Luego, muy importante, como es un código de 49 dígitos, no los vamos a emplear todos. Eso quiere decir que todos estos ceros que tenemos en medio no son útiles. Tras la última F, si os fijáis, tenemos un 11 en el inyector, quitamos todos los ceros y aquí también tenemos un 11. Esto no creo que lo tengáis que utilizar mucho, pero si te evita de desechar un inyector que aún tiene uso, pues bienvenida sea la tecnología. Con todos los demás pasa exactamente lo mismo. Por tanto, ahora ya directamente voy a copiar todas estas numeraciones en un papel. No le damos orden todavía. Cuando los instalamos en el coche, numeramos cómo los hemos montado y posteriormente programamos. Pues como digo, vamos hacia el coche. Muy bien, pues vamos a cambiar estos inyectores. Lo primero que tenemos que hacer siempre es limpiar. En este caso lo tenemos bastante bien, no tenemos prácticamente nada de porquería, pero sí que vemos que hay como desechos de instalación, trozos de plástico. Este tipo de plásticos sería un auténtico dolor de cabeza que se cayeran en los orificios tras haber quitado los inyectores. Porque este tipo de inyector va mojado en aceite. Por tanto, desde la parte superior de la tapa de balancines, donde vemos que hay un sello, no es ni más ni menos que un retén. Este retén evita que el aceite se salga, pero desde esta costura hasta la base de la culata donde apoya el propio inyector, tenemos el propio aceite que existe dentro de esta tapa de balancines. Por tanto, si se nos cae cualquier tipo de residuo dentro, puede caerse en la primer parte, en la cámara existente entre la propia tapa y la base de la culata, o bien hacia el orificio. En cualquier caso, malo, muy malo, porque nos vamos a meter en un problema de bastante tiempo de reparación cuando realmente realizar esta operación es bastante simple y rápida. Para evitarlo, vamos a soplar
Este tipo de cosas son las que tenemos que retirar. Bien, vamos a desenchufar la parte eléctrica. En este vehículo no es un problema, pero siempre que vayáis a desenchufar una parte eléctrica, si no sabéis cómo va a ir instalado o no os caen los conectores directamente donde hay el propio inyector y por tanto no hay una duda donde conectarlos, marcarlos. Os quitará un dolor de cabeza. Estoy retirando las grapas de fijación de los retornos. No sé si se aprecia escuchar, pero ahora mismo se está escuchando el glup, 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 glup de que el diésel, el gasoil, está reculando hacia la parte inferior, porque le hemos dado un paso de aire. Esto es lo que os he dicho en otros vídeos, que hay que purgar, hay que eliminar este aire para que no se quede en el torrente, en la instalación, antes de conectar la parte eléctrica. Eso lo veremos en el montaje. La mayor parte de las ocasiones no será necesario quitar las tuberías, simplemente las aflojaremos para permitir un movimiento. Por supuesto, si estos inyectores que estamos retirando no estuviesen defectuosos, lo primero que hubiésemos hecho cuando los hemos desconectado tanto de retorno como de entrada es colocarle unos tapones de plástico para evitar que les caiga cualquier tipo de mota de polvo o residuo que pueda haber por la zona. En esta ocasión no lo hacemos porque tampoco tendría ningún sentido, puesto que van a tirarse, no van a aprovecharse. Si os fijáis, este tipo de tornillo es el que estábamos hablando, que siempre hay que ir con mucho cuidado a la hora de sujetarlos. Siempre llevarán una presión pequeña y unos grados. Y esto es porque con una longitud así y un diámetro tan pequeño, es muy sencillo que el propio tornillo vaya elongándose, vaya estirándose conforme lo vamos sujetando si nos pasamos de presión. Por norma general, tendemos a sujetar cualquier tornillo pequeño a más presión de la que deberíamos de realizarlo. Y esto es por el miedo a dejarnos flojo un tornillo. Y está bien el tener este miedo, pero no debemos sobrepasar los límites de ese metal. En esta ocasión estos inyectores vemos que pueden salir con mucha facilidad. Tampoco es tan habitual de que salgan tan bien. Como veis, están completamente llenos de aceite. Y esto es por lo que comentábamos, que desde esta posición de la arandela hasta la región donde apoya el propio retén, este retén, todo lo que hay es el propio barboteo del aceite dentro de la culata. No lo he comentado, pero es necesario que cada vez que extraéis un inyector, os fijéis si en la región baja tiene instalada o no la arandela. Porque si tenemos alguno de ellos que no ha salido con la arandela colocada en el propio inyector, se nos habrá quedado en la parte baja y tendremos que extraerla. Bueno, vamos a ver si somos capaces de capturar el interior. Fijaos, estamos bien en el retén que estamos comentando. En el retén que estamos comentando hace un rato ya, es esta, a ver si este sería el retén. El inyector lo vamos a pasar por esta región de aquí. Si os fijáis, lo que estamos viendo son los 4 muelles de las 4 válvulas,
pasamos justo por el centro. Bien, aquí lo tenéis. Tenemos justo delante la cámara de combustión. Esta punta de aquí es la cámara de combustión. Es el centro de la cámara de combustión. Y el círculo que veis, disculpad la calidad, pero es que la cámara no tiene mayor resolución y ya me gustaría tener una de 4K, pero vale un dineral. Un capilar tan pequeño es muy costoso. Bien, nos alejamos para ver un poco mayor, para ver con un poco de mayor perspectiva el pistón. Yo lo que quería que vieseis es la base. La base, le vemos ese color amarillento y es por el aceite que se ha escurrido a esa zona de allí en el momento de extraer los inyectores. Esto lo hacemos en todos porque si viésemos el color cobre de una arandela, no podríamos jamás instalar una nueva arandela en la parte superior. 2 arandelas no es posible instalarlas. Una vez los tengamos montados, hay otra manera de ver si se nos ha pasado por alto o no, y es controlando la altura media de todos ellos. Si hay uno que sobresale más o que sobresale menos que los demás, o bien hemos olvidado una arandela, o bien tenemos una que no tendría que estar allí. Como os he dicho antes, el momento de colocarlos por orden es ahora. Yo en esta ocasión lo que he hecho ha sido coger todas las numeraciones y establecer un orden. El primero, el segundo, tercero y cuarto. En esta ocasión, este vehículo, empezamos la numeración en el lado de la distribución y por tanto vamos con el montaje. Muy importante que vigiléis en el momento de entrar todos los que tienen retén. Si pellizcáis el retén, tendréis pérdidas de aceite y eso no es bueno. Mantener tanto tiempo como podáis los tapones colocados. En alguna ocasión no entran sin retirar uno de ellos, lo retiraríamos, colocaríamos la grapa o pasaríamos la grapa e inmediatamente volveríamos a tapar. Lo que nos interesa es que los inyectores no permanezcan sin sus tapones o el conducto que obtura el mismo. Vamos a quitar un tubo para que veáis una cosa que es importante. Se trata de la balona. Esta balona es muy importante que coincida perfectamente con la balona del propio inyector. Si no coincide en la entrada y nos queda de manera oblicua, porque hemos fijado el inyector en una posición equivocada, en esta ocasión tenemos una holgura muy pequeña que no permite un juego demasiado grande. Pero todo y con esto, lo importante, lo que nos interesa es que siempre quede lo más recto posible el tubo con el alojamiento. De esta manera vamos a lograr una estanqueidad perfecta. Aproximo la tuerca para que me quede en la línea que queremos y la aflojo. Y ahora es momento de sujetar la grapa que los une. Normalmente tenemos una grapa y un tornillo por cada inyector, pero hay marcas que aprovechan la misma grapa para fijar 2 inyectores. Es muy importante también tener en cuenta que el tornillo de fijación no lo podemos sustituir por uno estándar, por un tornillo normal y corriente. En esta ocasión es porque tenemos balona, pero en otras ocasiones es porque la dureza del propio tornillo no es suficiente. Si os fijáis, tenemos esta parte de aquí, no es plana,
tiene una forma cónica que asienta perfectamente con la parte cónica de la brida. De este modo logramos una movilidad justa y un asiento perfecto entre medias. Tener presente que esto tiene vibración, tiene movilidad. En el momento que tenemos el motor en marcha, cada cilindro va generando una serie de presiones conforme tenemos la compresión y también cuando tenemos la combustión. Por esa causa, los inyectores y la propia arandela de fijación están vivos. Me refiero que en cada estampación de cilindro recibimos como una hinchazón y de golpe perdemos esa presión. Por tanto, esto está bombeando constantemente hacia arriba y hacia abajo. La grapa tiene esta finalidad. Por eso tenemos en la grapa una región ancha en la parte central que se va debilitando hacia las puntas, porque lo que nos interesa es que permita una fuerza que la va a realizar el propio metal por la presión que le vamos a ejercer. Tenemos un espacio en el puente medio y cuando nosotros sujetamos el tornillo lo que hacemos es apalancar constantemente el inyector hacia la región baja, sin pasarnos para que la arandela no sufra daños y sin quedarnos cortos para que no se nos fugue la compresión. Si habéis visto ahora mismo, en el momento que hemos empezado a sujetar este tornillo, la grapa se ha autocentrado, porque tiene el cono. Si lo hacemos con un tornillo que no es el que corresponde, no se nos centrará. No quedará en la posición óptima. Y ahora toca darle la presión correcta. En este caso son 6 newtons metro y 180 grados. No queda mucho espacio, pero no lo quiero hacer con un brazo articulado para que veáis la dinamométrica. Y ahora para dar los 180 grados vamos a realizar 2 veces 90, que es lo que nos permite en este orificio. Aquí tenemos 90. Y vamos con los otros 90. Este será el penúltimo. Quiere aguantar. Sujetamos. Solo para que asiente. Ya los tenemos todos sujetos y ahora lo que vamos a hacer es darle media vuelta hacia atrás a todos ellos. No conectaremos la electricidad hasta el último momento. No nos pasamos nunca. Tienen balona, es precisamente para no tener que sujetar esto. Si queréis, un día lo hacemos con dinamométrica para que lo veáis. La presión que llevan no es grande. Se trata de que asiente la balona y con eso es suficiente. Si os fijáis, tenemos los inyectores completamente llenos ya. ¿Veis cómo sale por la parte superior del inyector? Lo ha llenado, por tanto, ya no nos queda un espacio de aire
en ninguna región. Muy bien. Hasta aquí la parte mecánica. Ahora vamos con el ordenador a emparejar todo este sistema. Vamos a introducir los códigos en la unidad de control para emparejar el tiempo que le damos con la parte mecánica, como ya estuvimos viendo en un vídeo anterior. Vamos a ver. Control de motor es el que nos interesa. Muy bien. Adaptaciones y ajustes. Escribir códigos de inyector. Evidentemente nos pide que el motor esté detenido, es lógico. Normalmente ya te lo evita el propio sistema, pero de lógica es que si estamos ejecutando un programa dentro de la unidad de control, lo que no podemos es modificar ese programa mientras está trabajando, para evitar errores que vayan a romper el sistema. Bien, nos avisa de que el cilindro 1 se encuentra frente al motor lado transmisión de fuerza de motor. Esto es importante, no todas las máquinas lo advierten, pero de todas maneras siempre tendréis estos datos. Como norma general los conocéis y si no lo conocéis, por internet buscáis y normalmente es sencillo de localizar. Pero es importante porque los códigos que vosotros introduzcáis no tienen paracaídas. Me refiero, si los introducís mal, en un orden incorrecto, la programación que hagamos no va a servir absolutamente para nada, porque estamos dando unos patrones de servicio de un inyector a otro inyector. Por consiguiente, el problema que teníamos sigue estando. Cilindro 1. En esta parte de aquí nos indica cuál era la codificación anterior. Y nosotros vamos a introducir la nueva. Por norma general, si nos equivocamos en un número, nos va a saltar una alerta, no nos va a dejar programar ese inyector. Y esto es por una causa, y es que tiene un patrón, utiliza un número para corregir, o mejor dicho, para sumarlos todos ellos, depende del algoritmo, lo suma o realiza una operación con ciertos números de la cadena para saber si está correcto o hemos introducido un número mal, uno o varios. Siempre que va a guardar una información, nos hace quitar el contacto para poder asegurar que no estamos trabajando con la unidad de control. Depende de la máquina que empleéis. Bueno, hoy he cogido la Bosch, pero podía haber cogido una Delphi o cualquier otra. El sistema es el mismo. Lo único que en ciertas máquinas nos permite grabar los 4 códigos a la vez. Grabar los 4 códigos a la vez tiene una ventaja y una desventaja. Como son códigos muy largos, si os equivocáis en un número, automáticamente se os borrará todo lo que habéis puesto y tendréis que empezar de nuevo. Entrando los de uno en uno, cada vez os revisa si el código que habéis introducido es el correcto o, por el contrario, os habéis confundido, ¿no? Muy bien, ya hemos terminado el emparejamiento de los inyectores en su fase estática. Aún quedaría por revisar que la bomba, que el rizado de la bomba, es muy importante esto. Nos pasamos al banco y os lo cuento.
Muy bien, pues ya tenemos montado el juego de inyectores en el motor, hemos emparejado las numeraciones, tal como hemos ido viendo en la pantalla, y lo hemos dejado justo cuando estábamos comentando que la partida todavía no se había terminado. Y es que, una vez hemos realizado este emparejamiento, es necesario que analicemos el comportamiento de la unidad de control, de la bomba inyectora y de todo el conjunto en global. ¿Cómo hacemos esto? No es objeto de este vídeo y por tanto no quiero extenderme, por eso no lo he grabado a continuación, pero sí que es necesario que conozcáis que no hemos terminado el procedimiento. Ahora tendríamos que ir al análisis en tiempo real, entrar en parámetros y ver qué presión de raíl tenemos. Tendremos una imagen que formará subidas, bajadas, como si fuese el típico rizado de algo hidráulico. ¿Por qué? Pues porque tenemos una válvula de regulación en la bomba que va manteniendo una mínima y una máxima. Cuando llegamos a la máxima recorta, cuando llegamos a la mínima vuelve a abrir un poco más el paso y se pasa constantemente la vida haciendo esto. ¿Qué sucede? Este rizado puede estar dentro de parámetros o fuera de parámetros. Nosotros siempre tenemos que ir allanando el rizado de manera que quede lo más plano posible. ¿Esto es posible? Sí que es posible. Hay una función en la unidad de control que permite ajustar la reguladora de la bomba para que estos parámetros se acorten. Cuidado, si la válvula lo permite, en el caso de que no lo permita, es necesario sustituirla. Esto será objeto de otro vídeo, pero quiero que conozcáis que no hemos terminado la operación. Ahora miraríamos este rizado y tras mirar este rizado, si ya cumplimos los estándares dentro de lo que el fabricante permite, iríamos a programar la inyección pilotada. Y esta es muy importante, es la que da más dificultades. En la mayor parte de los casos puede ser que nos aborte la función y tengamos que reiniciar y mirar por qué ha abortado esa función. Es muy importante. Como digo, esto lo veremos en otro vídeo. Y bien, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad algo de lo que hemos visto y si es así, pues lo apoyáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!